Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a abordar una pequeña miscelánea de actividades en la cual voy a abordar dos temas fundamentales que tienen que ver con preguntas de examen de admisión. Primero, los aprendizajes esperados. Vamos a identificar el día de hoy relaciones de oposición entre significados de palabras. Profe, ¿son antónimos? Por supuesto que sí. Y también vamos a reconocer y diferenciar el origen de los distintos étimos. Profe, ¿un étimo qué cosa es? Son simplemente palabras originarias, sobre todo de Grecia y de Roma, y que en la actualidad utilizamos. ¿Sí? Bien, pues bien, no se olviden la sugerencia. Todo lo que esté a colores en las diapositivas lo tienen que pasar a su cuaderno. ¿Sí? Al final les voy a dar una Profesor, cosa para una que cosa. podamos simplemente compensar lo que nos faltó, no se preocupen. Y lo que esté de color Profesor, negro son informaciones adicionales. La práctica del día de hoy que vamos a realizar, por si acaso, no lo van a copiar, pero les va a servir a ustedes para poder afianzar sus conocimientos, ¿ya? Vamos a la teoría. Cuando hablamos de antónimos, obviamente es un ejercicio que ya conocemos en razonamiento verbal. Parece fácil, pero no necesariamente es tanto como se ve, ¿no? Por ejemplo, nos dicen de que poseen significados opuestos. Ya, como teoría sí lo domino. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que caos se opone al orden. Aprobar se opone a censurar. Pero ojo, para yo poder resolver un ejercicio objetivo, señores, lo repito dos veces, objetivo, de que tiene que ver con una pregunta en un examen de admisión, es simplemente ver la premisa, que es la pregunta, y las alternativas. Ese es el examen objetivo. ¿Qué tengo que saber, profesor? Dos cosas muy esenciales. La primera es que tengo que tener en cuenta el campo semántico. Y lo segundo, y más importante, por eso justamente es importante cursar el lenguaje, es el campo semántico, es la categoría gramatical. A ver, profe, ¿cómo es eso? Sencillo, fíjense por favor. Cuando hablamos del campo semántico, hablamos de la relación de significados que puede tener esa palabra con la otra. Por ejemplo, amargo, su opuesto es dulce. Profe, esto está fácil, sí, tiene razón. Pero tanto amargo como dulce, ¿qué cosas son? Fácil, profe, son sabores, o sea, son percepciones gustativas. Pues bien, justamente estas dos palabras pertenecen a este campo semántico de percepciones gustativas. A ver, profe, otro ejemplo sencillo. ¿Cuál es lo opuesto a blanco? Fácil, profe. Lo opuesto a blanco es negro. pero Sí, son colores. razón. Entonces, tú automáticamente me vas a tener que decir cuál es el campo semántico entre blanco y Profesor, negro. Fácil, profe. El campo semántico de blanco y negro son los colores. ¿De acuerdo? profesor, Dime. ¿y si la palabra amargo me habla en el sentido de emocional de una persona? Gracias. Muy buena pregunta. Gracias por tu pregunta que es muy buena. Para eso tú tendrás que tener en cuenta las alternativas que te van a dejar. Porque por lo general son, digamos, directas, no se relacionan con lo metafórico, pero si tú lo encontrás, digamos, ¿no? De repente, de manera directa, puedes encontrar el metafórico. No te preocupes, ahorita vamos a resolver ejercicios parecidos y ahí me vas a entender mucho mejor, pero tu pregunta es muy buena, pero por lo general no toman metafóricos. Si tú no encontrás el antónimo directo, ya recién puedes encontrar un metafórico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el campo semántico es la relación de significados que tienen este par de palabras opuestas. Ambos son percepciones gustativas, ambos son colores que se oponen, pero guardan el mismo campo semántico, ¿de acuerdo? Es como si yo te dijera, sobrio, sobrio, lo contrario de sobrio es ebrio, ¿lo ves? Y ambos pertenecen al campo semántico de qué? De estados, en este caso de salud. ¿Lo ven? Ah, ya entendí, profe. Listo. Y lo otro, profe, sencillo, es la categoría gramatical. Profe, acá sí ya no recuerdo mucho curso de lenguaje, pero es sencillo. Acá solamente tenemos que concentrarnos en tres cosas. Saber diferenciar qué es un sustantivo, cómo reconocer un sustantivo, saber qué es reconocer un verbo y también saber reconocer un adjetivo. Profe, es muy fácil, sí, aunque no lo creas, ¿no? Mira, joven y anciano son antónimos. Joven es antónimo u opuesto de anciano. Profe, hasta ahí ya todo sencillo. Yo ya sé que el campo semántico de joven y anciano es edad, ¿correcto? Pero fácil. ¿Qué tengo que saber acá? Sencillo, que joven es un adjetivo y anciano es un adjetivo. Para que lo entiendas mucho mejor. Mira acá arribita. Si caos es un sustantivo, entonces su antónimo tiene que ser otro sustantivo.
Si esta palabrita fuera un adjetivo, su antónimo tiene que ser otro adjetivo. Si esta palabrita es un verbo, su antónimo tiene que ser otro verbo. Por favor, repito, porque cuando siempre explico esta parte, mis estudiantes académicos siempre me dicen, profe, ¿y qué dijo? ¿Por qué, profe? Porque se respeta la categoría gramatical. Por favor. Y les voy a enseñar rápidamente cómo reconocer una categoría gramatical. Para empezar, los adjetivos son características, ¿correcto? Son características que tienen las personas y los objetos. Por ejemplo, tu amigo, tu pata, tiene características, ¿no? Leal, honesto, sincero, infiel, no sé. Son características. Esos son adjetivos. ¿Lo ves? Tu objeto también tiene características. Tu mesa es larga, delgada, gruesa, ¿no? ¿Me entiendes? Son características. O sea, los adjetivos son características. Hasta es sencillo. Ya ve, profe, ya está bacán, ya sé lo que es un adjetivo. ¿Y los verbos son acciones. Ustedes lo conocen como hobby, ¿no? Jugar, chatear, whatsappear, tonear, no sé, chotear, son acciones. Dormir, ¿me entiende? Ah, ya entendí. Acciones, verbo. Y los sustantivos, sencillo. A los sustantivos yo los puedo determinar o los puedo calificar. Por ejemplo, ¿qué es esto? Dígame. Vamos. Lapicero. Un lapicero. ¿Esto será un sustantivo? Ya. Sí. ¿Cómo puedo comprobar que este lapicero sea un sustantivo? Sencillo, lo puedo determinar. Puedo determinar su número. Un lapicero. Ahí está. Ya comprobé que es un sustantivo. También le puedo colocar un género. En este caso, el lapicero. También le puedo colocar Ok. una pertenencia. Mi lapicero. ¿Me entiendes? También le puedo considerar una distancia. Aquel lapicero. Ah, ya entendí, profe. O sea, si usted lo puede determinar, ¿es un sustantivo? Sí. Por ejemplo, la palabra ventana, ¿será un sustantivo? A ver, determínalo. La ventana, una ventana, esa ventana. Sí, ¿Lo ves? sí. Que tú lo Sí, puedes es determinar, sustantivo. es un sustantivo. ¿De acuerdo? Es Listo. casi todo, ¿verdad? Dependiendo. Por ejemplo, es recontra sencillo encontrar un sustantivo. ¿Sabes por qué? ¿Han jugado alguna vez Tutti Frutti? Porque si han jugado alguna vez Sí. Tutti Sí, sí, Frutti, sí. han completado sustantivos. Por ejemplo, nombre de persona Ah, se llaman sustantivos, en este caso se llaman sustantivos antropónimos. Los apellidos se llaman sustantivos patronímicos. ¿Qué será, por ejemplo, animal y cosa? ¿No son sustantivos comunes? Nombre de personas, o ciudad, o país, ¿no son sustantivos propios? Ahí Ujú. solamente faltaría agregarle algo más, los sentimientos. Porque los sentimientos, ¿qué tipo de sustantivos serían? A ver quién me dice. Son Abstracto. abstractos, exacto. A eso me refiero. Por eso, si alguna vez has jugado Tutti Frutti, Profesor, has llenado sustantivos. Dime, ese documento no está en plataforma. ¿este documento que acabo de mostrar? ¿Sí? Sí, No te preocupes, ahorita lo voy a colgar, ¿de Esos, acuerdo? Sí, no te preocupes, ahorita lo voy a colgar. ¿cuántas pero diapositivas son para copiar? Profe, Ya, ¿cuántas diapositivas son para copiar? no te preocupes. Ah, solamente estas, las que están a colores, las que estoy mostrando a continuación y la siguiente, nada más. ¿De acuerdo? Tampoco no quiero cansarles. ¿Dos? Ay, Dios mío, gracias. No se preocupen, miren, termino la explicación y cuelgo. Me parece que no lo colgué, pero ahorita lo cuelgo rápidamente, no se preocupen, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente explicación. Nosotros hablamos y tenemos una enorme gama de palabras, ¿de acuerdo? Como tenemos una enorme gama de palabras, simplemente eso tiene un origen que nació en Grecia, o nació de repente en Roma, y que internamente tienen significados y que en la vida diaria lo hablamos. Profe, ¿cómo es eso? Estás en la clase de geometría y el profesor te está explicando sobre los famosos triángulos equiláteros. Equi te está indicando un étimo. ¿Qué cosa significa equi? ¿Qué significa látero? Ah, látero significa lado. Equi iguales, igual, o sea, lados. igual lado. ¿Lo ven o no? Estás llevando tu clase de geometría. Y geometría también es una palabra que tiene étimos. Geo, ¿qué significa? Tierra. ¿Y metría qué significa? Medición. metros. Si Ah. alguna vez, lastimosamente, porque a veces nos puede pasar, has ido a un hospital y te has enterado que lastimosamente tu abuelito o alguien, no sé, de repente te enteras tu abuelito, lo han llevado a la sala de, en este caso, de cardiología, profe, ya sé, el étimo El cardio corazón. significa corazón y logía significa estudio. Lo han llevado a la sala de estudio del corazón, ¿me entiendes? Los Ujú. doctores no hablan a veces, digamos, como dicen ustedes en castellano, ellos te hablan también con términos étimos. Tranquila señora, su hija simplemente de tanto estudiar ha sufrido una cefalalgia. Cefalalgia, doctor señor.
Sí. ¿Va a morir? No, señora, ¿de qué está hablando? Ha sufrido una simple cefalalgia. ¿Pero por qué? Fácil, pues, señora. Simplemente tiene un dolor de cabeza. Recordemos que cefal, ¿qué significa? Cefal significa cabeza, ¿correcto? ¿Y qué significa algia? Algia significa dolor. ¿Se acuerdan o no? Profe, a ver, vamos a repasar. ¿Cómo se llama el dolor a mi garganta? Si mis amígdalas me duelen, ¿qué cosa tengo? ¿No? Gripe. Hay otra más, hay una... No. ¿Qué significa? Selfagripe. Ictus significa inflamación. Gripe. Mira, algia significa dolor, itis significa inflamación. Si me duele mi amígdala, yo tengo amigdalitis. A ver, si me duele de repente, no sé, mi mano, ¿qué cosa tengo yo? ¿Inflamación a dónde? Manicitis, no. Ay, pues Sara tiene que ir. La mano. Uy, no, el día de hoy creo que algunos se van a perder, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Aún se pueden rescatar todavía algunas cosas, ¿ya? Bien. Pero vamos al hecho de que las palabras internamente tienen étimos, que nos permiten justamente construir varias palabras. Por ejemplo, ¿qué significa bio? Profesor, bio significa vida, por el curso de biología. Entonces, si te encuentras con una palabra como biotecnología, o biodiversidad, o biomecánica, o bioquímica, si tú sabes que bio significa vida, entonces ya puedes saber el significado de esa palabra. Si tú sabes que teo significa Dios, entonces cuando lleves la clase de literatura, sabrás que significa teocéntrico, o ateo, o teocentrismo. Si de repente ya sabes qué significa la palabra logía, que es estudio, ya sabes qué es la antropología, qué es la biología, qué es la geología. Entonces, eso vamos a desarrollar rápidamente el día de hoy. Primero, rápidamente, la etimología, como dice acá, proviene de dos étimos, ¿no? El mismo étimo, que significa verdadero, y del logo, que significa palabra, o sea, la palabra verdadera. Conceptualmente, la etimología estudia el origen y también la evolución de las palabras, ¿de acuerdo? Profesor, es muy importante que estudiemos la etimología, sí, señores. ¿Por qué? Primero, porque nos ayuda a precisar los conceptos de manera general. Segundo, nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, porque miren, si una persona domina muchos étimos, ya no es necesario que utilice mucho diccionario. En serio. Nos ayuda a entender mucho mejor el sistema léxico del castellano, ya que nuestro castellano tiene origen de otras palabras. ¿De acuerdo? Solo para terminar nada más esta diapositiva. Todas las palabras guardan una raíz, ¿correcto? Y de esas raíces yo puedo sumar otras palabras. Por ejemplo, pseudo es la raíz. Es como una planta, ¿correcto? Acá me encuentro en la tierra, acá tengo el tronco, puedo tener las ramas, ¿no? Cada rama puede tener una hoja, pero no va a tener estas hojas, ni el fruto que tenga va a tener sentido si esto no parte de una raíz. ¿Lo ven o no? Obviamente, la parte más fundamental es una raíz. Es como justamente esto. Pseudo es la raíz en este caso, ¿no? Pseudo significa falso, ¿ya? Entonces yo puedo formar varias palabras con pseudo. Pseudónimo, nombre falso. Pseudociencia, una ciencia falsa. Pseudomuerte, una muerte falsa. ¿Lo ven? Y así yo voy sabiendo otras palabras si yo ya sé el étimo. Igual, tempo significa tiempo. Entonces, si yo un día escucho la palabra temporal, ya, temporal se refiere al tiempo. Temporario también se refiere al tiempo. O de repente los que han visto alguna temporada de The Walking Dead, quizás en la serie, sabrán que se refiere a un tiempo. ¿Sí? Sí, profesor. Correcto, entonces eso es muy esencial. Si nosotros dominamos los étimos, vamos a poder saber un montón de palabras, ¿correcto? Bien, jóvenes, entonces hasta ahí sería la explicación de la teoría y a continuación vamos a seguir con la